¿Soy la única que no está escuchando o No, no se oye, no te Sí. oyes, Nayeli, efectivamente. Ajá. ¿Quién sabe qué está pasando? Ahí sí te De escuchas. repente se mueven las configuraciones medio aleatoriamente, perdón. Bueno, les decía que todos aquí me conocen, así que voy a empezar directo con la presentación. Y bueno, antes quiero agradecer a Francisco por la organización de este seminario. Y bueno, el tema de esta presentación pues coincide, bueno, es el tema de mi tesis de doctorado, que se titula Investigaciones de efectos coherentes, cuánticos coherentes en el acetileno contenido en fibras microestructuradas para sus aplicaciones en interferometría. Pues mi jefe es mi director de tesis es el doctor Sergei Stepanov, ¿no? Que se encuentra por aquí. A ver, este es el outline de la presentación. Primero voy a hablar de una pequeña introducción y motivaciones de por qué estamos interesados en interferometría de alta resolución. Después voy a hablar de los principales objetos experimentales, del acetileno y de las fibras de cristal fotónico. Y pues voy a enseguida para platicarles acerca de lo que hice en mi trabajo de tesis. Yo ahorita ya estoy escribiendo, así que estos fueron principalmente los experimentos que realizamos en conmutación óptica y de polarization Hall boring y polarization cell rotation. Y en cada parte, bueno, se pueden dividir como en dos partes, les digo. Voy a dar unas conclusiones parciales y resultados parciales, ¿no? El tema general, pues el título de la tesis es bastante claro, pues es, como les dije, pues obtener nuevos resultados acerca de efectos cuánticos coherentes en el acetileno. Nos interesa el acetileno por sus transiciones ópticas bien localizadas en un espectro electromagnético de interés, que es el de las telecomunicaciones ópticas. Y por sus potenciales, esto para sus potenciales aplicaciones en procesamiento de información cuántica y en mediciones de interferométricas de alta resolución. Entonces voy a hablar al principio una breve introducción de esto, de interferometría de alta resolución. Y bueno, voy a hablar muy brevemente porque el doctor Stepanov ya en su presentación anterior en este seminario, pues él habló bastante acerca de algunos de los detalles de este tema, pero bueno, aquí rápidamente, pues la interferometría de alta resolución, pues es una técnica bastante efectiva y muy eficiente y flexible para mediciones, para detección, ¿no? Entonces, esto lo tiene diferentes aplicaciones, aplica estas técnicas interferométricas en diferentes aplicaciones, puede ser en la industria, por ejemplo, para la detección de ultrasonido, la detección no invasiva de ultrasonido, para la evaluación de materiales, en las telecomunicaciones ópticas coherentes, también para aplicaciones militares, pues se usa como sensores de fibras, se usan muchos sensores de fibras ópticas, y pues más recientemente, y es una aplicación de mucho interés en el ámbito científico, pues se ha utilizado un interferómetro para la detección de ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, pues hay diferentes aplicaciones y aplicaciones bastante recientes. Y bueno, nosotros para hacer la interferometría óptima, o sea, para tener buenas mediciones de diferentes parámetros que se necesiten detectar, pues lo que queremos hacer es que estos interferómetros estén en cuadratura. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, las señales de referencia, la señal que tiene la modulación de fase que queremos transformar a modulación de intensidad y la onda de referencia estén en una relación relación constante promedio de fase. Esta relación constante promedio de fase pues es de más menos pi medios, y cuando está en esta relación de fase decimos que el interferómetro está en cuadratura, y podemos obtener una detección lineal, una buena detección, una detección óptima.
Pero bueno, aquí la cosa es que los interferómetros pues son bastante buenos detectando cambios, ¿no? Entonces también puede pasar que cambios ambientales pues afecten las mediciones, o también pues algunos detectores, unas configuraciones interferométricas no pueden detectar cambios de fase si tenemos frentes de onda, por ejemplo, complicados de tipo Speckle, ¿no? Entonces, pues es un poco a veces complicado poner estos interferómetros en cuadratura. Entonces, hay diferentes configuraciones interferométricas para poner los interferómetros en cuadratura dependiendo de las aplicaciones y básicamente se utilizan dependiendo de las aplicaciones, ¿no? Utilizamos una u otra. Entonces, hay algunas configuraciones que se utilizan, podemos dividir estas configuraciones en dos grupos, como las que utilizamos una onda de referencia, además de nuestra onda señal, y las que utilizamos solamente nuestra onda señal, ¿no? Que son las configuraciones de autorreferencia. Una de ellas es, por ejemplo, la estabilización activa de este punto de operación. Este es un arreglo experimental que se utiliza mucho en un laboratorio, es más sensible, y pues también podemos tener una configuración de rejillas dinámicas para poner este interferómetro en cuadratura. Como les digo, en las dos se utilizan una onda señal y una onda de referencia, ¿no? O un oscilador local. En las configuraciones de autorreferencia, pues la onda señal genera, debido pues, bueno, a cómo está el arreglo, genera su propia onda de referencia dentro de la configuración, ¿no? Entonces, este tipo de arreglos, por ejemplo, basados en cavidades Fabry, pero confocales, pues luego las utilizan, se han utilizado para la detección de ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algo que también habló bastante, que habló con profundidad el doctor Sergey, fue acerca de la resolución de los interferómetros, pues que corresponde básicamente a cuál es la mínima fase que podemos detectar en un interferómetro. Entonces, esto es algo que debemos de saber que es una característica muy importante de un interferómetro, ¿no? Entonces, esta fase mínima que podemos detectar va a depender, o está limitada más bien, por el ruido de la configuración, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de ruido, hay ruidos no fundamentales y ruidos fundamentales, ¿no? Entonces, entre los fundamentales, pues son los electrónicos y los de láser, ¿no? Los ruidos de intensidad y de fase. La ventaja de los ruidos, o bueno, sí, bueno, puede decirse la ventaja de los ruidos no fundamentales, es que al ser no fundamentales los podemos detectar, los podemos suprimir con esas son fluctuaciones clásicas que podemos suprimir con por ejemplo, con una configuración de balanceada de detección, ¿no? En cambio, los fundamentales pues son más complicados, como son estos ruidos fundamentales como el shot noise o el ruido cuántico, ¿no? De la luz detectada. Entonces, aquí, pues, este ruido lo podemos entender, lo podemos pensar que viene de las propiedades cuánticas de incertidumbre de la luz, y pues está regido por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, donde este principio dice que no podemos medir al mismo tiempo con mucha precisión la amplitud o la fase de la luz, ¿no? Entonces, este ruido es cuántico y al ser fundamental, pues no lo podemos suprimir con técnicas tan sencillas como la detección balanceada. Pero pues existen trucos para poder vencer este ruido, este shot noise, y este truco pues es el squeezing, ¿no? Crear estados comprimidos, donde pues una de las cuadraturas de la luz, pues este principio de incertidumbre nos limita en ciertos aspectos, pero nosotros podemos, sin violar este principio, podemos obtener ruidos por debajo del shot noise, ¿no? Entonces, en una de las mientras que en la otra, pues el ruido se va a amplificar, pero en una puede caer.
Entonces, el doctor Sergey ya mencionó, pues, mencionó en su presentación que pues hay diferentes técnicas para generar estados comprimidos y algunos ejemplos, sobre todo de técnicas no lineales de cuadraturas de segundo, de susceptibilidades de segundo orden. Aunque también pues podemos, efectos no lineales de tercer orden, también hay, hay técnicas que contemplan estos fenómenos para generar los estados comprimidos. Y la mayoría de los esquemas de estados comprimidos se detectan más o menos con se detectan en un sistema de detección balanceada, ¿no? Entonces, de las dos formas, podemos también reducir el ruido shot noise con estados comprimidos, ¿no? Usando estados comprimidos. Ay, perdón, es que... Ok. Entonces, el doctor Stepanov, como les digo, él mostró ejemplos. Los estados comprimidos se utilizan también para la detección de ondas gravitacionales, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí voy a hablar de esta introducción y ahora voy a comentarles acerca de los objetos experimentales, que es el acetileno y las fibras de cristal fotónico. Entonces, el acetileno nos interesa o trabajamos con el acetileno principalmente por su espectro de absorción, ¿no? Que está bien definido entre el 1510 y el 1540 en las longitudes de onda del espectro de las telecomunicaciones ópticas. Tiene muchas transiciones en este rango, lo que ha ganado que el acetileno sea considerado, bueno, varias longitudes de onda donde tiene resonancia el acetileno, transiciones sean consideradas como longitudes de onda de referencia. Estas se crean estas combinaciones de bandas se crean por movimientos vibracionales y rotacionales de la molécula. Bueno, precisamente por ser una molécula tiene tantas transiciones, ¿no? Entonces, estas transiciones, también la ventaja que tienen es que si estamos trabajando a unas temperaturas del ambiente, bajas presiones, pues son bastante estables. Son bastante estables, o sea, si no cambiamos mucho estas condiciones, son bastante estables y también son estables ante cambios campos electromagnéticos. El ancho espectral de estas líneas es alrededor de 500 MHz y como es un gas, pues es principalmente ensanchado por el efecto Doppler. La desventaja que podemos, la desventaja de las líneas de absorción del acetileno de sus transiciones es su bajo momento dipolar, es decir, pues interactúa de forma, digamos, poco débil con la luz, ¿no? Comparado con otros átomos que se utilizan más o menos para las mismas aplicaciones, como son los átomos de rubidio, ¿no? Entonces, el momento dipolar, pues es bastante diferente, es mucho más fuerte en los átomos. Pero podemos vencer esto si nosotros contenemos el acetileno en una fibra de cristal fotónico de núcleo hueco, ¿no? Entonces esto nos da la ventaja de que la interacción es más fuerte porque estamos conteniendo el gas en un espacio pequeño y además pues la interacción puede ser tan larga o puede ser durante pues tan largo como la fibra, ¿no? Entonces, esto beneficia a las propiedades de interacción del acetileno con la luz. Y bueno, esto ha facilitado, esta configuración ha facilitado que se investiguen diferentes efectos no lineales y ópticos y efectos cuánticos coherentes con el acetileno a potencias bastante razonables de la luz, ¿no? Esto no se hubiera podido lograr pues en espacios, en configuraciones de espacio abierto con acetileno, no se necesita una cantidad muy grande para generar efectos no lineales. Y además también presenta la ventaja de que pues nosotros podemos tener configuraciones de fibra, completamente de fibra óptica si nosotros tenemos el acetileno aquí en estas fibras, ¿no? Nosotros en el grupo, en el laboratorio, pues tenemos ya un sistema experimental base que lo construyó Manuel Azagueda, el doctor Manuel Azagueda, mi sinodal. Y bueno, consisten básicamente, esta es la configuración, ¿no? Tenemos una fibra aquí embobinada en la mesa de laboratorio. La fibra mide 2.4 metros y está conectada a un sistema de vacío. El sistema de vacío nos permite vaciar la celda y llenarla con acetileno a diferentes presiones.
trabajamos más o menos de 0.1 a 0.4 militors. Las salidas de la fibra están conectadas a fibra convencional, lo que permite pues la entrada de la luz y también la detección. Nosotros podemos trabajar en modo continuo, también modo pulsado, entonces tenemos aquí un sistema de generación de pulsos ópticos y de amplificación con una fibra dopada con nerbio que nos permite tener potencias de luz de hasta 5 watts. Y bueno, todo nuestro sistema pues es de fibra óptica, está basado en elementos comerciales, bueno, trabajamos a temperaturas del ambiente y pues en potencias de la luz de escala de watts, ¿no? Nosotros hemos observado en esta configuración, se han observado efectos no lineales como la saturación de absorción de líneas, la saturación de líneas de absorción del acetileno. También hemos observado eco fotónico, transparencia electromagnéticamente inducida, efectos como notación óptica, que algunos de ellos han servido para caracterizar, por ejemplo, para caracterizar nuestro sistema y estimando el momento dipolar, las transiciones de momento dipolar del acetileno, también para caracterizar los tiempos de relajación del acetileno en esta configuración. Entonces, pues, aquí hemos trabajado, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar de la primera parte de los principales resultados de la tesis. Aquí nosotros utilizamos al acetileno como un elemento, como una memoria cuántica coherente para la demodulación para la demodulación de fase en una configuración de notación óptica, ¿no? Entonces, estamos utilizando acetileno de esta forma. Entonces, antes quisiera hablar un poco de los efectos cuánticos coherentes de los que he mencionado. Entonces, voy a hablar acerca de cómo nosotros interpretamos la absorción y la ganancia en un sistema de dos niveles, ¿no? Entonces, hay dos grandes podemos considerar la absorción y la ganancia como en dos grupos, ¿no? Una es la consideración incoherente, donde vamos a tratar la absorción y la ganancia como, como por medio y lo vamos a caracterizar por medio del coeficiente de absorción. En este caso solamente estamos considerando como la diferencia de población entre dos niveles atómicos. No nos interesa la fase, nos interesa, nuestros parámetros son como la diferencia de población, la intensidad de la luz y no me acuerdo de la otra cosa, ¿no? Pero el chiste es de que no estamos trabajando con fases. Entonces, por otro lado, y bueno, estos sistemas vamos a caracterizar pues la dinámica de estos sistemas por medio de las ecuaciones de razón. Por otro lado, tenemos las consideraciones coherentes, donde pues tenemos aquí una onda incidente y esta onda incidente va a inducir una radiación dipolar, por una radiación inducida por los dipolos, ¿no? Va a inducir dipolos que van a generar una radiación dipolar. Entonces, esta radiación de los dipolos va a interferir con la luz incidente y pues vamos a obtener vamos a tener una interferencia destructiva y constructiva. A la interferencia destructiva le vamos a llamar absorción y a la constructiva le vamos a llamar ganancia. Entonces, la diferencia básica de estas dos consideraciones es como el tiempo donde trabajamos o donde observamos, ¿no? En este caso vamos a observar estos efectos a unos tiempos del orden de los tiempos de relajación transversal y longitudinal del sistema, que son bastante cortos, y en las consideraciones incoherentes, pues las observamos a tiempos bastante más largos, ¿no? Entonces, ¿cómo observaríamos esta interferencia? Pues como por ejemplo, si nosotros hacemos incidir luz a un sistema de dos niveles, a la salida estaríamos viendo como una modulación en el perfil de esta luz, ¿no? Les digo, cuando tenemos interferencia destructiva, vemos absorción y constructiva ganancia. Entonces, otra vez,
perdón que lo repita, en este sistema lo vamos a caracterizar, o bueno, teóricamente hacemos el estudio utilizando las ecuaciones de razón, y en la consideración 40 utilizamos, para un sistema de 2 niveles, podemos utilizar las ecuaciones de Bloch vectoriales, ¿no? Esto es en una teoría semiclásica. Una teoría semiclásica quiere decir que vamos a considerar el campo de la luz de forma clásica y a los átomos o al medio como objetos cuánticos. Entonces, las ecuaciones de Bloch pues describen la interacción de un sistema de centros de 2 niveles, de elementos de 2 niveles, y con el campo electromagnético, ¿no? Entonces, estas ecuaciones estas son las ecuaciones donde W pues es la diferencia normalizada de las poblaciones, y B y U son la radiación dipolar en fase y en cuadratura. Los demás parámetros son el tiempo, los demás parámetros normalizados son el tiempo, la frecuencia de Rabi, que es más o menos, que corresponde a la intensidad de la luz, y el D es la desintonía de la frecuencia de resonancia del sistema de 2 niveles, ¿no? Entonces, estas ecuaciones van a describir en la consideración coherente la interacción entre la luz y el sistema, ¿no? Y básicamente, pues lo que es la componente B, es la que va a estar describiendo exactamente esta absorción y esta ganancia. Y bueno, ya ahora pues les voy a hablar de lo que es la configuración que nosotros propusimos. Básicamente es una configuración para la demodulación de fase óptica, es una configuración homodina de autorreferencia, como la que mencioné antes del Fabry-Perot. Entonces, en este caso vamos a tener una onda señal modulada en fase que va a estar incidiendo en un sistema con centros cuánticos de 2 niveles, ¿no? Entonces, esta luz incidente al interactuar con los centros va a generar una radiación dipolar que va a estar copropagándose y va a interferir en el fotodiodo. Van a interferir estas 2 ondas en el fotodiodo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder transformar modulaciones de fase, la modulación de fase de esta onda, en una modulación de intensidad en el fotodetector. La radiación, bueno, se va a encontrar en fase tanto tiempo como dura el tiempo de relajación de la fase de la onda de referencia. Entonces, estos resultados se reportaron en estos artículos, y bueno, hay otra forma de explicar también este efecto, lo que pasa haciendo desde una interpretación, usando una simple interpretación usando el modelo de Lorentz. Entonces aquí tenemos el perfil espectral de absorción y de índice de refracción de una transición, ¿no? De una transición. Entonces, si nosotros escribimos a una onda cuando está modulada en fase, pues la podemos escribir de esta forma, ¿no? Donde, pues aquí tenemos un coeficiente, donde tenemos, pues, donde también se cuentan las sidebands, bueno, perdón, tenemos una onda que está modulada en fase. Y si nosotros queremos, queremos tener una onda modulada en amplitud, se va a ver de esta forma, ¿no? Entonces nosotros queremos observar una onda modulada en amplitud. Entonces, para hacer la transformación de una onda en fase a una amplitud, tenemos que aplicar un cambio de fase para poder quitarnos la única diferencia es este coeficiente I enfrente de de los términos de las sidebands. Entonces, vamos a aprovechar las propiedades de dispersión de nuestro sistema para poder aplicar un cambio de fase extra para poder tener un funcionamiento óptimo del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es sintonizar nuestra
frecuencia, nuestra frecuencia a un lado de la línea de absorción, donde el cambio de índice de refracción es mayor. Entonces, de esta forma vamos a aplicar este cambio de fase para poder tener y donde va a ser el cambio de fase mayor, quiere decir aquí, para tener pues esta transformación de fase a amplitud. El principio de operación de este experimento lo realizamos en la celda de acetileno, en la celda de acetileno con la fibra de cristal fotónico. Entonces ahí hicimos la prueba de principio de este experimento. Sin embargo, nosotros también teníamos la motivación, bueno, teníamos una motivación para poder emplear esta técnica también en un arreglo diferente. ¿Por qué? Porque esto nos daba una ventaja que ahorita nos presentaba una ventaja que ahorita les voy a platicar. Entonces, el sistema óptico que utilizamos, este sistema es el mismo que usamos para los experimentos con la fibra de cristal fotónico, excepto que aquí introdujimos un modulador de fase, ¿no? Este modulador de fase pues va a hacer estos cambios de fase en la señal de entrada. Y a la salida de nuestro amplificador utilizamos pulsos, pues, colocamos una fibra convencional, la fibra después dejaba que se propagara el haz, enfocábamos con una lente en el fotodetector y pues, la luz pasaba a través de la celda de acetileno, ¿no? Nuestra celda de acetileno, pues en este caso ahora ya no era la fibra, sino era una celda comercial de 2 tors, y esta celda comercial mide alrededor de 10 centímetros y de 1 centímetro de diámetro. Entonces, nuestros resultados experimentales, que fueron, les digo, que fueron parecidos o que son los mismos que con la fibra de cristal fotónico, pues se muestran aquí, ¿no? Entonces, esta es nuestra modulación de fase. La modulación de fase que aplicamos es un pulso con aproximadamente 1.5 nanosegundos. De primer pulso tiene una subida de 1.5 nanosegundos. Entonces parece como un trapecio más que un pulso así. Entonces, si nosotros, esta curva negra es el pulso que nosotros estamos detectando cuando estamos fuera de la línea de absorción, que pasa a través de la celda como si no hubiera un medio. Pero cuando nos sintonizamos la longitud de onda en el centro de la línea de absorción, pues vemos que esta amplitud decae, y al aplicar el pulso de modulación, pues vamos a obtener una respuesta en intensidad que va a ser cuadrática, porque no cambia si la modulación es positiva o negativa, y va a estar atenuada, ¿no? En cambio, si nosotros sintonizamos a los lados de la línea de absorción, podemos observar que esta modulación crece y además es lineal, ¿no? Con los cambios del pulso de modulación. Y también si nos cambiamos al lado opuesto de la línea de absorción, observamos lo mismo, ¿no? La misma respuesta lineal. Entonces, estos fueron nuestros mejores resultados. Nosotros estuvimos trabajando con un pulso de 50 miliwatts. En la línea de absorción P9, nosotros hasta este punto de nuestra investigación estuvimos trabajando básicamente con esta línea de absorción, la tenemos muy bien caracterizada. Esto porque es una línea de absorción es de las más fuertes del acetileno. Nosotros trabajamos con esta configuración básicamente porque podíamos tener la ventaja de introducir haces con frentes de onda más complicados. Entonces, cosa que no se podía hacer en el arreglo experimental con la fibra de cristal fotónico. Entonces, pudimos introducir aquí un difusor para crear estos frentes con frentes de onda de tipo Speckle, y pues obtuvimos resultados similares con buenas eficiencias. Y bueno, para hacer los resultados parciales y las conclusiones de esta parte de la investigación fue que nosotros propusimos el uso de la memoria cuántica de la memoria de fase de un sistema de 2 niveles cuántico para
para utilizarlo como una configuración de interferencia de autorreferencia y detectamos cambios de fase rápidos. Hicimos simulaciones numéricas utilizando el formalismo de Bloch, los que les comenté, utilizando las ecuaciones vectoriales de Bloch, y pues obtuvimos resultados consistentes con nuestros resultados. Bueno, obtuvimos simulaciones consistentes con nuestros resultados experimentales, que ahorita ya no alcanzo a mostrarlas. Tuvimos buena eficiencia a bajas intensidades con frentes de onda tipo Speckle en una configuración utilizando una celda comercial de volumen, y nosotros creemos que esta técnica puede ser prometedora para la detección de autorreferencia en alta resolución de ondas de ultrasonido para la evaluación de materiales con aplicaciones en la industria. Entonces, ya pasando a la segunda parte de mi trabajo de investigación, es acerca de este efecto no lineal, autorrotación de la polarización. Este efecto no lineal lo queremos estudiar porque se ha utilizado como un efecto no lineal para generar estados comprimidos. Entonces, eso es como uno de los objetivos del grupo de investigación. De nuestro grupo de investigación. Y bueno, rápido porque creo que ya me estoy pasando bastante. Este efecto es un efecto no lineal que se observa cuando introducimos una luz linealmente polarizada a través de un medio no lineal isotrópico. Entonces lo que observamos es a la salida es que la elipticidad se rotó con cierto ángulo, ¿no? Este ángulo depende del ancho del ancho del medio, también depende de la intensidad de la longitud de onda y de la elipticidad de la luz incidente. Entonces, esta técnica se ha utilizado para generar estados comprimidos usando rubidio, y la ventaja de utilizar esta técnica es que es bastante simple. Básicamente se necesita un láser suficientemente potente y nuestro medio. Entonces, de aquí ya fácilmente se puede generar, automáticamente se genera un estado comprimido, y bueno, aquí en esta configuración, esta es la parte de detección. Entonces, se han hecho experimentos exitosos donde reportan pues squeezing en este nivel, ¿no? Utilizando átomos de rubidio. Entonces, nosotros quisimos probar esta configuración para observar este efecto en el acetileno con ese objetivo, ¿no? Entonces, antes también trabajamos con un efecto que está relacionado, que se llama Polarization Hole Burning. Este efecto es un efecto que se observa en una línea homogéneamente ensanchada cuando se sintoniza en el centro de la línea de absorción. Entonces, lo que pasa es que si sintonizas en el centro de absorción y introduces una línea elípticamente polarizado en un medio de 2 niveles, pues vamos a obtener que la elipse pues se comprimió, ¿no? Entonces es un cambio en la elipticidad. Este efecto se va a observar a intensidades altas de la luz y está relacionado con el efecto de rotación de la polarización, solo que el efecto de rotación de la polarización se observa a los lados de la línea de absorción cuando se sintoniza pues de esta forma, ¿no? Entonces lo que vamos a observar, aparte de que se va a comprimir la elipse de polarización, es que se va a rotar. Entonces tiene ciertas propiedades, y si nosotros utilizamos una línea de absorción inhomogénea como la del acetileno, pues este efecto de rotación de la polarización se va a ver reducido comparado con el polarization hole burning, ¿no? Entonces, nosotros queríamos, como les digo, queríamos ver si el acetileno presentaba estas propiedades, no sabíamos, y también nuestra configuración anterior experimental con la celda de cristal fotónico, aunque podíamos introducir luz de altas intensidades, que la celda estuviera embobinada en la mesa, provocaba que pudiera haber birefringencias inducidas por este embobinado. Entonces construimos una nueva celda de 1 metro recta en la mesa de laboratorio, y construimos, bueno, y ahora utilizamos una configuración híbrida de fibra con y al espacio abierto, ¿no? Entonces aquí introducimos
nuestro pulso polarizado linealmente. Y aquí detectamos a la salida de nuestra fibra, detectamos utilizando una lente que enfoca en nuestro detector, y con este polarizador nos ayuda a caracterizar pues la luz que sale, ¿no? Tenemos también una cámara de vacío que nos permite el llenado y la extracción del acetileno, y pues una ventanita para que salga la luz. Entonces es bastante parecido hasta aquí, pero bueno, ahora tenemos este modelo híbrido. Entonces, primero, como el efecto de polarization hole burning es más fuerte que que se espera que sea más fuerte que el de la rotación de la polarización, pues hicimos primero estos experimentos para poder ver más o menos de qué orden íbamos a tener el efecto de rotación de la polarización. Entonces medimos, lo que hacíamos era, introducíamos luz elípticamente polarizada y medíamos a la salida pues el cambio de elipticidad. Medíamos a la entrada de la elipticidad y después a la salida. Entonces podíamos ver que pues este cambio de elipticidad fue para la línea P5 a presiones relativamente bajas, teníamos una eficiencia del 10%. Con esta eficiencia esperábamos que el efecto de la rotación de la polarización fuera como 10 veces más bajo, entonces iba a ser un efecto muy pequeño. Entonces, como sugerencia de mi sinodal, el doctor Mikhailov, hicimos experimentos con absorciones ópticas mucho más grandes, o sea, presiones de la luz mucho más altas, y obtuvimos eficiencias más grandes, del 35% para la misma línea P5. Entonces, en este caso esperábamos, para estas condiciones experimentales, esperábamos un efecto de rotación de la polarización mucho más grande, ¿no? Ya no trabajamos con diferentes líneas de absorción, con la línea P3, P7, P9 y P5, siendo la P5 la que nos dio los mejores resultados. Entonces, ya después de que vimos que esta era nuestra línea que nos iba a dar los mejores resultados, pues proseguimos a hacer los experimentos de rotación de la polarización, y pues aquí eran experimentos un poco más delicados. Ahora, para medir la rotación, pues tuvimos que tuvimos que mover más el polarizador, tuvimos que hacer para medir este ángulo, pues utilizamos esta fórmula, ¿no? Entonces, donde poníamos el polarizador a menos 45 grados y después a 45 grados, y aplicábamos y hacíamos estos cálculos, ¿no? Entonces, de estos experimentos, estos son los resultados, nuestros mejores resultados, y aquí está el ángulo que se rotó. A un lado de la línea, a un lado a menos 250 MHz y al otro lado más 250 MHz. Y estos son los mismos datos de aquí a aquí, solo que ahora a lo largo del eje de las X, y estos puntitos negros es la diferencia de estos ángulos, es la diferencia de estas dos curvas, y que es precisamente el dato que nos interesa. Entonces, más o menos, nosotros calculamos que tenemos unos 100 miliradianes, rotó la elipse de polarización unos 100 miliradianes, y que está en buen acuerdo con nuestras mediciones de polarización Hole burning, ¿no? Entonces, nosotros calculábamos que íbamos a tener una rotación de 0.12, que pues que es bastante acercado a lo que tuvimos experimentalmente. Estos resultados fueron publicados este año también. Bueno, aquí utilizamos la línea P5, las mismas condiciones experimentales, ¿no? Y bueno, ya para concluir, pues los resultados parciales es que, pues, por primera vez nosotros observamos el efecto, pudimos medir experimentalmente el efecto de polarization hole burning y rotación de la polarización, autorrotación de la polarización en acetileno, utilizando pues las líneas de absorción P9, P7 y P5. Y hasta cuando nosotros sabemos, es la primera vez que se observan estos efectos en un gas molecular. Nosotros hicimos una evaluación teórica utilizando un modelo de átomos que se llaman giradores, o algo así, girators, que están orientados aleatoriamente, y pues estos resultados también concuerdan bastante con nuestros resultados experimentales. Y
lo malo es que, bueno, lo que pudimos observar es que nuestros efectos son bastante débiles comparados con otros que se reportan utilizando átomos de potasio y de rubidio, es como 1 o 2 órdenes de magnitud menores, y pues esto hace que el acetileno sea probablemente va a ser problemático. Bueno, no se espera que tengamos bueno, que tengamos un gran efecto de squeezing, ¿no? En la luz. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, lo que se puede hacer después es hacer investigación, hacer investigación utilizando líneas de absorción con momentos de transiciones ópticas menores, por ejemplo, las líneas P3, la línea P1, P2 o P3. No, P1 o P3. Entonces, con números cuánticos menores, se llama así. Entonces, bueno, pues eso es todo. Perdón que me extendí bastante y gracias por la atención. Muchas gracias, Nayeli, por la presentación tan interesante. Bueno, sí, cierto, sí te extendiste un poquito, pero yo creo que igual tenemos tiempo para quizás un par de preguntas por si alguien quisiera preguntar ahora. Que si no, seguramente podemos mandarte las preguntas al correo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo algunas, una muy ingenua y otra más de duda de lo que presentaste. La ingenua sería, bueno, cuando dices que pueden rellenar la fibra con acetileno, estas fibras, ¿lo único hueco es el núcleo o también la parte de los agujeritos alrededor? También creo que los agujeritos alrededor, sí. ¿Y se puede controlar que se rellene únicamente el núcleo y los agujeros no? ¿O todo se rellena? No se puede controlar. O sea, bueno, en nuestro sistema, en el sistema que está embobinada, tenemos como las fibras están conectadas, no están como empalmadas a la fibra convencional. Entonces están como solo están como juntas. Tenemos como un tubito que las sostiene y están como pegaditas, sí, o sea, algunos micrómetros. Ujú. Y el acetileno como que es un arreglo que se llama tipo T, ¿no? Entonces las fibras entran aquí y el gas se sale y se extrae por aquí. Entonces realmente aquí ya no se puede controlar muy bien hacia dónde se propaga el acetileno, pero pues la mayoría del gas se va a contener en el núcleo hueco. En el otro caso, en la celda que está recta, ahí sí, este, ahí sí tenemos más propagación en el núcleo hueco porque ahí sí están acopladas, la fibra de cristal fotónico está empalmada, perdón, con la fibra convencional. Entonces cuando las empalmas, pasa que los agujeritos que están alrededor del núcleo hueco como que colapsan. Entonces ahí sí tienes nada más básicamente. Por el centro. No, perdón. Estoy mal. También pasa algo parecido que la otra fibra, porque en la cámara de vacío, igual, o sea, tienes una cámara de vacío y tienes la fibra ahí, entonces el gas pues está entrando. Mm. Entonces no se puede controlar mucho, perdón. Es que esa era la parte óptica y luego la otra parte era la donde entraba el gas. Ajá. Muy bien, bueno, gracias. Y bueno, no sé si alguien se anima. Mi otra pregunta está relacionada con la emisión, que creo que nos hablabas de dos emisiones, una incoherente y la otra, como una emisión dipolar. Ujú. Entonces, respecto a esta emisión, no sé si se puede separar la emisión que viene, digamos, por la excitación de los átomos de acetileno, del láser de excitación, y que de tal manera que, es que son los que decías que interferían, sí, no sé si entendí correctamente. Y luego que ese efecto se veía en tu detector como una modulación de la intensidad. Pero bueno, mi pregunta es si se puede separar la parte que viene únicamente de los átomos con respecto del láser de excitación, o sea, no ver la interferencia, ¿no? Sino nada más separar la parte que viene de la emisión de los átomos y hacer estadística de esa emisión. Mm,
Según yo, sí, o sea, pero no, se necesita otra, según yo, es otra Ujú. técnica. O sea, según yo, para hacer esta radiación se puede observar, por ejemplo, por medio de la técnica de, eco de dos fotones. Entonces, cuando tienes este eco de dos fotones, ahí sí tienes solamente esta radiación que se va a emitir es solamente de la radiación dipolar. Entonces, envías Ah, ok. dos pulsos en Ajá. resonancia y después de esos dos pulsos, como están en resonancia y pues tienes tus condiciones para poder observar estos efectos coherentes, a la salida vas a tener estos dos pulsos atenuados en intensidad y aparte un tercer pulsito que va a ser Ujú. este pulsito por la radiación dipolar. Sí. Pero bueno, los efectos coherentes, el efecto incoherente, bueno, estos efectos incoherentes es un caso especial de los efectos coherentes. Entonces, si tienes las ecuaciones de Bloch, puedes meter ahí ciertas condiciones y vas a tener las ecuaciones de razón, o sea, las puedes deducir Ujú. bien. Entonces, nada más la diferencia de estos efectos es en qué tiempo los observas. O sea, los efectos coherentes se observan en un tiempo bien pequeño después de la interacción y ya después, pues, por efectos de atenuación, de golpes por las moléculas, ya se pierde esta relación de fase entre la radiación dipolar y la radiación de incidente. Entonces ya pierdes esta relación de fase y pierdes interferencia y pierdes este efecto. Pero pues sigues viendo absorción, ¿no? Entonces, es nada Ok. más es un caso especial, las ecuaciones de razón es un caso especial de las ecuaciones de Bloch. Muy bien. Bueno, de hecho, mi pregunta estaba orientada en el sentido de, ok, si tomas entonces el gas y Ujú. lo colocas en una cavidad, ¿existe como un comportamiento, existirá algún comportamiento particular en la estadística de la emisión de la cavidad? Porque es que se comportaban como sistemas de dos niveles y tenemos un montón de sistemas de dos niveles que están en una interacción coherente. Entonces, no sé, esa es una pregunta también ingenua, ¿no? Y no sé al respecto. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? O sea, es como lo mismo de la fibra, pero ahora la fibra la pones, no sé, dentro de una cavidad. Ujú. ¿Qué se esperaría como respuesta? Eh, o sea, pensando, por ejemplo, en que en otras situaciones que tienen, no sé, átomos que también actúan como sistemas de dos niveles, por allí de manera coherente, luego están en una cavidad y se presentan otros efectos medio raros como estos del bloqueo fotónico. O sea, le pregunto, ¿se pueden presentar estos efectos en el acetileno? Ay, no sé. No sé cómo responder esa pregunta. Perdón. Bueno, no sé, nada más son cosas que me surgieron por ahí de duda con base Espero en mi poder responder para el desconocimiento del próximo tema. seminario. No sé si alguien más quiera preguntar rápidamente alguna otra cosa, ya que estuve ahí monopolizando todo. Adelante, Raúl. Yo tendré una pregunta rápida. Este fenómeno que tú tienes ahí de cambio en la electricidad, ¿está basado simplemente en saturación de la absorción y de alguna manera es como saturación anisotrópica, una cosa así? Sí, exactamente. De hecho, se modeló, por ejemplo, pues para hacer el modelo teórico, pues se consideraba como el sistema saturado con una polarización, ¿no? Por ejemplo, en Z. Y después se utilizó ese sistema que ya estaba saturado en Z y ahora se modeló como la transmitancia de un haz incidente, pero ahora polarizado en X. Entonces, ¿cuál es la respuesta entre las dos? Y la diferencia de esas respuestas, pues te da como que esta respuesta anisotrópica. Entonces, sí, es nada más de saturación, pero esto no o sea, como que no se esperaba o no sabíamos si el acetileno presentaba estas propiedades, porque en un principio, pues también, pues están acomodadas aleatoriamente, entonces, pues no se sabía, ¿no? O sea, no se habían hecho experimentos si presentaba esta diferencia entre de saturaciones por la polarización. Sí, tío, Sí, porque lo raro justo es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce la anisotropía de alguna manera? ajá, sí. Entonces, el efecto de polarization Holborn es como un dicroísmo y el otro es Ujú. de, de birefringencia. Entonces, Muy sí, bien. eso es. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Creo que no. Bueno, yo sí voy a preguntar de nuevo algunas otras cosas por ahí por correo. Gracias, Francisco. Sin más, yo creo que entonces te agradecemos nuevamente por tu presentación tan instructiva. Ok. Gracias. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la presentación de Jenny. Ahí me escuchan bien. Sí. Ok, bueno, pues en principio voy a dejar mi cámara encendida. O bueno, no sé, porque a veces tengo problemas de red. Bueno, ahora mismo se escucha y se ve todo bien. Sí, si algo yo creo que te avisamos para que la apagues. Ok, no. Bueno, pues buenos días. En esta ocasión voy a presentar un poco acerca de lo que es mi tesis de maestría. El título, pues como se ve allí, es Estudio sobre las propiedades de emisión de fuentes deterministas de fotones individuales. Y pues es un trabajo que estoy realizando bajo la dirección de la doctora Karina Garay Palmet en el Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica. Cabe resaltar que gran parte de lo que voy a decir allí, pues ya lo he mencionado algunas veces, así que ustedes ya me han escuchado, pues porque son mis sinodales algunos, y pues por el grupo también les he hablado un poco de esto. Sin embargo, pues hice como modificaciones en el discurso para mostrar nuevas cosas y para dar una idea más general. Entonces, bueno, pues en cuanto al contenido de la presentación, primero voy a dar un poco de introducción, voy a describir el proyecto, como tal mi proyecto de tesis y lo que abarca en el grupo de investigación. Luego ya más puntualmente los intereses grupales, la justificación. Luego voy a hablar un poco de conceptos teóricos fundamentales del trabajo. Luego voy a hablar de la metodología y resultados, tanto de la parte teórica como de la parte experimental. Voy a hablar un poco del trabajo pendiente que tengo por realizar y conclusiones. Entonces, pues de manera introductoria, pues puedo decir que la fotónica pues es una ciencia que así a todos en el grupo, yo creo en este grupo específicamente, pues nos ha llevado a estudiar diferentes técnicas de implementación de fotones para manipulación, generación y demás recursos de la luz en forma de fotones. Entonces, a partir de esto, pues podemos hablar de la fotónica integrada, que es un interés fundamental en el grupo. Y al hablar de fotónica integrada, aparte de hacer un análogo con la electrónica, podemos hablar de la fotónica integrada como la posibilidad de integrar en un circuito muy pequeño componentes como lo son fuentes de fotones, circuitos cuánticos o detectores de fotones. En mi trabajo de tesis, pues fundamentalmente me centro en la parte de las fuentes de fotones y pues para ello es preciso hablar de los tipos de fuentes que hay o que se estudian. Entonces, pues en principio las fuentes no deterministas, que son las fuentes en las que se generan fotones a partir de procesos no lineales que ya se han implementado en el grupo, y las fuentes deterministas que más recientemente se han querido estudiar, bueno, que son más novedosas por decirlo así, que son en las que el tiempo de emisión entre los fotones está determinado. Y ya más específicamente, pues el acoplamiento de este tipo de fuentes en dispositivos integrados como guías de onda es lo que pues nos interesa más que nada en el grupo. Para hablar específicamente de este tipo de fuentes deterministas, pues hice acá como un esquemita. Eh, Hay diferentes tipos de fuentes. Pues la primera, como la más conocida hace años, son los puntos cuánticos de diferentes materiales, como, no sé, sulfuro de plomo, oro, diferentes nanopartículas que funcionan como puntos cuánticos en diferentes longitudes de onda. También emisores en materiales bidimensionales como disulfuro de tuxteno, disulfuro de molibdeno,
nitruro de boro hexagonal, que son emisores de fotones individuales, algunos en temperaturas muy bajas y otros en temperatura ambiente. Y lo que trato en mi tesis, o bueno, el material que utilizo en mi tesis, es un tipo de fuente que depende de los defectos en cristales, específicamente en diamantes, pero también hay defectos en otro tipo de cristales como carburo de silicio, dióxido de zinc. Entonces, luego de decir eso, pues puedo mencionar que en cuanto al trabajo que se ha realizado en el grupo, pues en la parte de teoría y simulación ya se ha tratado puntos cuánticos específicamente de sulfuro de plomo integrados en guías de onda híbridas fotónico-plasmónicas. Y en la parte experimental se había estudiado, pues, previo a mi trabajo, la distribución espacial de la fluorescencia en muestras que contenían disulfuro de tuxteno, que es un material bidimensional. Y a partir de allí, pues ya lo que yo he venido haciendo en el grupo es, en la parte de teoría y simulación, estudiar las propiedades de acoplamiento de estos emisores individuales con los modos, con los modos de las guías de onda. Y en la parte experimental lo que he hecho es una caracterización de las fuentes, de este tipo de fuentes, específicamente, como lo dije, en nanodiamantes con defectos o con centros de color. Pues en cuanto a los objetivos de mi tesis, pues el objetivo principal es estudiar teórica y experimentalmente las propiedades de emisión de fuentes de fotones individuales basadas en nanodiamantes con centros de color, con el fin de hacer una propuesta de dispositivo de guía de onda que permita la integración de las fuentes a un circuito fotónico. Y ya pues los objetivos específicos son en la parte del estudio numérico, pues estudiar un poco de el comportamiento de los modos espaciales soportados en las guías de onda, y luego mediante simulaciones, mediante procesos numéricos, estudiar los parámetros geométricos óptimos para permitir el acoplamiento entre los emisores y las guías de onda. Y en la parte experimental, pues hacer una caracterización de la fluorescencia. Esto involucra los perfiles transversales de la fluorescencia y también los espectros de emisión de las muestras de los nanodiamantes. Y además de eso, implementar un interferómetro del tipo Hamburg-Brown Twist para ver el comportamiento de este tipo de la estadística de este tipo de fuentes. Entonces, para poder proceder, pues en cuanto a los conceptos teóricos fundamentales, ahí como que los dividí en los más básicos y más fundamentales. Pues primero, para hablar de la integración a guías de onda, pues es evidente tener que hablar de guías de onda, y para ello pues es importante hablar de un parámetro específico en cuanto a guía de onda se trata, que es el índice efectivo, que corresponde a un índice específico para cada uno de los modos guiados en la guía, y está, bueno, pues es asociado a cada uno de los modos y también está relacionado con la longitud de onda que se utilice. Es un parámetro diferente al índice de refracción de los materiales y generalmente menor al índice de refracción del núcleo. Aparte de eso, pues me sirve para al día. Creo que ya se Y están aparte de recortando, eso, Jenny. A lo mejor sí beneficia que apagues tu cámara. a ver. Ya. ¿Aún se está compartiendo mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, bueno, decía, otro término pues fundamental, otro concepto teórico fundamental es la relación del campo evanescente, que me da cuenta allí del campo evanescente del núcleo de la guía, en el cual se permite la interacción entre los emisores individuales y el núcleo de las guías de onda. Entonces, para ello, pues estudié una relación del campo evanescente que me da a mí
una razón de la intensidad en una región deseada. Por ejemplo, en mi caso lo que seleccioné es la parte de afuera del núcleo de la guía, sobre la intensidad total del modo. Aparte de eso, pues también el campo evanescente del núcleo de la guía, que son pues funciones exponenciales decrecientes que me permiten a mí saber la longitud de penetración del campo evanescente del modo, de la intensidad del modo. Y aparte de eso, otro término importante es el que me permite a mí dar cuenta del acoplamiento de la emisión espontánea, es decir, cuánto de esa emisión dada por el emisor allí es acoplada a un modo específico de la guía de onda. Entonces, para ello, pues estudio un factor específico que me dice a mí allí cuánto es el acoplamiento entre el emisor y un modo de la guía de onda. Aparte de eso, pues otro término importante es la emisión espontánea, porque pues este tipo de fuentes se comportan como, bueno, se pueden explicar, por decirlo así, mediante la emisión espontánea, mediante sistemas de dos niveles, en los que un láser incidente, una luz incidente, con una longitud de onda específica, hace que mediante el decaimiento de un átomo en un estado excitado a un estado base, se emitan fotones en una longitud de onda diferente. Entonces, este término también es importante allí. Y otro es la función de correlación de segundo orden en el tiempo, porque me permite a mí allí tener cuenta del tipo de fuente que tengo. Entonces, mediante esta función de correlación, puedo saber si tengo una luz natural en la cual los fotones están allí ordenados temporalmente de forma probabilista, o por ejemplo una luz coherente en la que los fotones están ordenados como agrupados en grupos no bien delimitados o no bien definidos. Pueden ser 3 fotones, 4 fotones o bueno, grupos de fotones. Y una fuente determinista en la que tengo fotones emitidos ordenados temporalmente de una manera específica. Entonces eso es lo que me caracteriza allí a mí el comportamiento de fuente determinista. Está dado por medio de esta expresión que está allí, que corresponde a un ordenamiento. Y para el caso de fuente determinista, el valor que debe dar, y pues para cada caso, para cada tipo de fuente, el valor de la función pues corresponde a un valor diferente. Ya en cuanto a los resultados de lo que he obtenido para la parte teórica, pues como les dije, hice un estudio del campo evanescente. Entonces, para ello, lo que utilicé fue un programa de simulación en diferencias finitas. Hice algunos estudios de convergencia para una longitud de onda específica que me permitiera a mí allí ver el correcto uso de las mallas de simulación. Y aparte de eso, hice variaciones de la geometría para ver en qué situaciones o en qué dimensiones del núcleo tenía mayor o menor campo evanescente, porque lo que me interesa principalmente, lo que me interesaba allí en este entonces era ver cómo se comportaba el campo evanescente a medida que yo iba cambiando el núcleo de la guía para obtener mayor campo evanescente. Entonces hice una variación de las dimensiones del núcleo de la guía para el modo TE y para el modo TM, para esas dos polarizaciones, y pude ver que pues a medida que se van incrementando las dimensiones del núcleo, pues el campo evanescente va siendo mucho menor. Entonces, lo que me conviene es tener una estructura en lo máximo pequeña, o sea, entre más pequeña voy a tener mayor campo evanescente. Aparte de eso, aquí pude ver con cuál de las dos polarizaciones podía tener mayor campo evanescente en la parte de arriba del núcleo o en un costado del núcleo.
donde vi que pues para el modo T tengo mayor campo evanescente en la parte de arriba del núcleo y para el modo TM tengo un campo evanescente mayor en los costados del núcleo. Y aparte de eso, eso también me permitió saber a mí cuánto era la longitud de penetración del campo evanescente en la parte de arriba y en un costado del núcleo de la guía. Esto lo hice pues con la intención de que al momento de yo hacer la simulación ya del sistema completo del sistema completo con la guía y el emisor, poder saber dónde iba a tener mayor acoplamiento, si en la parte de arriba del núcleo de la guía o en un costado del núcleo de la guía. Una vez hecho eso, pues como les dije, pues calculé allí la longitud de penetración para una guía de 0.3 micras, con un ancho de 0.3 micras, con una altura de 0.3 micras, y vi allí las diferentes longitudes de penetración para el caso del modo T y el modo TM. Entonces, como en resumen, a 34 nanómetros o 36 nanómetros, dependiendo de dónde yo analizara allí el campo evanescente, pues ya no iba a tener ya no iba a tener campo. Entonces, eso me permitió a mí allí delimitar la zona en la cual podía poner el emisor. Y una vez hecho esto, pues ya pude simular las estructuras con los emisores para ver cómo era el acoplamiento. Los estudios previos que hice fue en Lumerical, los hice en Lumerical y con ayuda de MATLAB también para las gráficas. Y para el acoplamiento ya con los emisores, también utilicé el Lumerical, pero otra paquetería que se llama FDTD para la propagación, que me estudia en realidad propagación y me permite pues el uso de fuentes y sistemas allí como más complejos y en 3 dimensiones. Entonces, en el acoplamiento entre los emisores y las guías de onda, pues lo dividí en 3 estudios. En el primer estudio hice una variación de la posición de los emisores, que son simulados como dipolos allí en el programa. Entonces se varía la posición de los emisores en la parte de arriba del núcleo de la guía y a un costado del núcleo de la guía para el modo fundamental TE y para el modo fundamental TM. Luego de eso, lo que se hace es una variación de la orientación del emisor, del dipolo. Se varían sus orientaciones. En principio solamente con 3 orientaciones, pues cabe resaltar que en una situación real no solo se tendrían 3 orientaciones porque pues el posicionamiento sería allí aleatorio, pero por este caso solamente se seleccionaron por el momento 3, que es una paralelo al eje Y, como aquí, como puesto y otro opcionado paralelo al eje Z o al eje vertical. Y otra orientación que es paralelo al eje de propagación de la guía. Esto para cuando el dipolo o el emisor está en la parte de arriba del núcleo de la guía y también para cuando está en un costado. Además de eso, pues ya el último estudio y el más reciente que pues aún se está haciendo es variar las dimensiones del núcleo de la guía, ya que en la literatura y pues por los estudios que se hicieron del campo evanescente, se vio que dependiendo de las dimensiones del núcleo de la guía, pues se va a tener mayor o menor acoplamiento con los emisores por el campo evanescente y también allí por la influencia que tiene los modos que se acoplan al núcleo de la guía. Entonces, igualmente para el modo fundamental TE y para el modo TM, en un rango de longitudes de 0.3 a 0.5, pero acá no son nanómetros, son micras, perdón. En estas etiquetas son micras, es de 0.3 a 0.5 micras. Y pues haciendo esas variaciones vimos que en el acoplamiento, pues al hacer una variación de la posición del dipolo arriba del núcleo de la guía, pues lo que se tiene es en función del factor de acoplamiento o el factor beta,
se tiene que, a menor distancia de separación entre el emisor y el núcleo de la guía, pues va a haber mayor acoplamiento, es decir, entre más se aleje nuestro emisor del núcleo de la guía, pues se va a tener un menor acoplamiento. En este caso se seleccionó esta orientación, por lo que solamente se muestra aquí el modo TM, ya que para el modo T es casi despreciable el acoplamiento por la polarización que tiene tanto el modo como el emisor. Y aparte de eso, esto es para el caso de cuando el dipolo está arriba. Aparte de eso, pues se hizo una variación para el dipolo cuando está a un costado del núcleo de la guía. Y se observó pues el mismo comportamiento. A menor distancia de separación, pues hay mayor acoplamiento. Y eso nos permitió a nosotros obtener pues como una idea de dónde fue nuestro emisor. Se sabía que no debía ser un rango mayor a 30 nanómetros, por lo que se había estudiado la longitud de penetración. Entonces se seleccionaron 10 nanómetros y se hizo luego de eso una variación, como ya lo había mencionado, en la orientación del dipolo. En este caso, pues se observó que acá están las tres orientaciones en las que se puso el dipolo, como ya lo había explicado hace un rato, y se observó que efectivamente para algunas orientaciones el valor de la eficiencia de acoplamiento o el acoplamiento entre el emisor y el núcleo de la guía es casi nula, ya que pues tiende a valores muy pequeños como 2 por 10 a la menos 16 o por 10 a la menos 18, que es casi cero. Entonces esto nos permitió ver a nosotros como en qué orientaciones el dipolo tiene el emisor tiene un mayor acoplamiento con los modos específicos de la guía de onda. Y esto, a partir de allí, pues, por ejemplo, en este caso, se puede ver acá que solamente estos tres gráficas como que tienen un valor, eh, pues, no próximo a cero o considerable. Entonces, nos quedamos allí con esas posiciones y con esas orientaciones del dipolo para hacer los estudios de las variaciones de, de las dimensiones del núcleo de la guía. Sin embargo, pues se hizo para el caso en el que el dipolo está en la parte de arriba del núcleo de la guía y también cuando está a un costado del núcleo de la guía. Se ve que para cuando está a un costado del núcleo de la guía los valores son menores que para cuando está en la parte de arriba, pero sin embargo se tomaron algunos de estos valores que están, que ahora se están simulando, por ejemplo este de acá, que es, aunque es pequeño, pues no es como en el caso anterior, un valor que tiende, no sé, por 10 a la menos 18, que es casi cero, sino por ejemplo por 10 a la menos 3. Entonces entre estos pequeños pues se tomaron, por decirlo así, los más grandes para continuar la simulación. Y acá lo que se muestra pues es un resultado pues reciente en realidad, ya que la variación de estos parámetros toma en la simulación aproximadamente 7 días, cada una de estas gráficas. Entonces hemos hecho allí estudios de convergencia para que el programa no tarde tanto y se han podido extraer estas dos gráficas de forma más reciente, en las que, como ya dije, son configuraciones para las cuales el factor de acoplamiento tiene un valor pues que tiene sentido, que no es próximo a cero. Entonces se observa que allí en las zonas demarcadas por esta línea punteada, bueno, por esta línea, hay un mayor acoplamiento. Entonces se seleccionan las dos regiones en las que hay un acoplamiento mayor y pues con estas dos configuraciones, una para el modo TE con una distancia de 10 nanómetros del dipolo y en este rango que aparece allí. Y para el modo TM, bueno, este rango que aparece allí, el dipolo posicionado a la misma distancia del otro caso con una orientación diferente. Entonces, bueno, cabe resaltar que esto pues es algo que estoy terminando de hacer. La idea es ya cuando termine pues la parte de la variación de las dimensiones que me hace falta, poder dar una conclusión más general de cómo sería un prototipo
con las características adecuadas para que haya una eficiencia más alta de acoplamiento. Entonces eso es lo que estoy terminando de hacer. Y la parte experimental, preparación de las muestras. En la experimental lo que estoy haciendo es, toda la parte teórica es en cuanto a el acoplamiento de los emisores con las estructuras guiadas. Y en la parte experimental lo que estoy haciendo es estudiar los emisores en el espacio libre, es decir, hacerle una caracterización de su comportamiento en cuanto a la fluorescencia y también en cuanto a la correlación de segundo orden, pero en el espacio libre, o sea, los nanodiamantes posicionados sobre un sustrato de vidrio. Entonces acá muestro cómo preparo las muestras. Tengo los nanodiamantes, les extraigo esta cantidad, luego se mezclan con agua desionizada y luego con una micropipeta se posicionan en el sustrato y se llevan a escanear el microscopio óptico. Bueno, acá aparece específicamente cuánto es la concentración de la muestra original y pues de la muestra después de mezclarla. Este es el arreglo experimental que uso para la medición de la fluorescencia, los perfiles de fluorescencia. Se utiliza allí un láser de onda continua centrado en 532 nanómetros. Bueno, pasa por una serie de espejos. Luego se acopla, bueno, pasa por una lente colimadora y se acopla una fibra monomodal. Esa fibra lleva la luz a este microscopio que está acá, que es un microscopio que puede ser AFM, también puede ser microscopio de campo cercano y también microscopio confocal. Y la configuración que se utiliza para para este estudio es la configuración de confocal, que es como se ve allí, en la que se tienen dos objetivos, uno que sirve como como colección, como enfoque y otro que sirve como colección. Entonces, la luz pasa allí por medio de el objetivo de microscopio con estas características que están acá. Luego la luz llega a la muestra y se enfoca y la luz emitida por la muestra es transmitida a este objetivo invertido con estas características que están aquí. Y luego se lleva una serie de filtros que han ido aumentando cada vez. Entonces hemos estudiado allí como las curvas específicas que nos sirven a nosotros para capturar la emisión que proviene exactamente de los nanodiamantes y no de otra luz allí que no queremos ver. Entonces estos son los filtros que estamos utilizando por el momento. Luego del filtrado, pues la luz se lleva con una fibra multimodo a un detector de cuentas de fotones y pues ya luego se puede reconstruir la imagen del perfil transversal de la fluorescencia. Aparte de eso, pues la luz allí en un momento, en vez de ser enviada a un detector de cuentas de fotones, se lleva a un espectrógrafo. Como se muestra acá, bueno, se lleva un espectrógrafo con una cámara CCD, bueno, acá CCD, y se puede reconstruir pues la emisión de la señal que tenemos allí. Y más recientemente por una recomendación del doctor Raúl en mi último avance de tesis, ya estábamos viendo el espectro emitido por los nanodiamantes, él nos recomendó hacer una medición directamente en los nanodiamantes disueltos en agua desionizada, o sea, en la muestra como tal, y montamos allí el arreglo, iluminamos, bueno, acá se metieron los nanodiamantes en una cubeta de cuarzo y se iluminó allí con luz, se llevó el espectrógrafo y se midió el espectro, se pudo ver el espectro de los nanodiamantes. Estos ya son los resultados de la fluorescencia con el primer arreglo que les mostraba. Entonces, esta es una imagen óptica, así se ve la superficie de la muestra. Y luego de que se hace, pues lo que les expliqué allí el perfil transversal, pues se ve, en realidad estos son los perfiles transversales de la fluorescencia, donde los puntos más brillantes corresponden a los nanodiamantes. Y, por ejemplo, en este caso, se selecciona uno de los puntos que aparece allí, se traza un perfil transversal y se ve que el sustrato pues tiene
un número de cuentas aproximadamente 68 kilohertz y los nanodiamantes tienen 394 kilohertz, entonces hay una diferencia bastante considerable entre el sustrato y los nanodiamantes. Este es otro perfil al azar estudiado allí. Algo que hemos hecho y que nos ha interesado pues bastante y que nos tomó algunos meses en mejorar es la señal a ruido entre los nanodiamantes y el sustrato, ya que al principio cuando empezamos a tomar las mediciones, pues como no sabíamos exactamente el rango de emisión de los nanodiamantes, pues teníamos filtros que nos dejaban allí pasar luz del fondo y no teníamos una señal a ruido como tan buena. Entonces hemos ido mejorando esto allí. Esto ya corresponde al espectro. Un poco, un poco tiempo después de mi segundo avance, pues ya pude ver el espectro de los nanodiamantes sobre la superficie, que era algo que no se había visto. Entonces se seleccionó allí un punto y se lleva la señal al espectrógrafo, como mostré hace un rato, y se puede ver reconstruida la señal emitida por los nanodiamantes. Y también, pues, bajo el otro montaje, como ya expliqué, por la recomendación del doctor Raúl, pues también puedo ver el espectro emitido, pero en la solución, como en toda la solución con el agua desionizada. Cabe resaltar allí que cuando se hace la toma del espectro sobre la superficie, hay un pico como alrededor de 700 que aún no sabemos bien, no hemos identificado muy bien cuál es la razón de que aparezca allí, pero pues si no aparece en el caso de cuando se hace el estudio en el volumen de los nanodiamantes, pues estamos pensando que es algo que proviene del sustrato. Aparte de eso, otro resultado que también hemos sacado aquí en el laboratorio es la saturación de la fluorescencia de los nanodiamantes, ya que en la mayoría de los artículos pues se reporta que los nanodiamantes son elegidos para la integración con circuitos fotónicos porque pueden emitir luz por un largo periodo de tiempo a diferencia de los otros emisores. Entonces lo demuestran mediante la saturación de la fluorescencia y para ello se puede graficar la fluorescencia en función de la potencia de excitación, por lo que con esta gráfica que está aquí, bueno, se selecciona un punto y se empieza a variar la potencia del bombeo. Entonces se puede ver que en un punto en el que tenemos un nanodiamante, tenemos una gráfica que se comporta de una forma, como se ve allí la gráfica roja, y en un punto en el que no hay un nanodiamante o que simplemente es el fondo, tenemos una gráfica así como la rosa que se ve aquí. Luego cuando se resta, pues tenemos el comportamiento punteado y haciendo un ajuste se puede ver que hay un punto de saturación que corresponde a lo que se ha reportado varias veces en la literatura. Entonces, cuando tenemos un punto con esta característica de saturación, pues podemos decir que tenemos nanodiamantes. Es un comportamiento que corresponde a la fluorescencia, al comportamiento de la fluorescencia en los nanodiamantes y también a su tiempo de vida. Es otro resultado que pues también tenemos allí. En cuanto al trabajo por terminar, pues como les mencioné en un principio, uno de los objetivos que al inicio se había propuesto en la tesis era hacer la medición de la función de correlación para demostrar el comportamiento de fuente determinista. Esto es algo que pues aunque ya no hace parte de los objetivos de mi tesis, se sigue intentando poder medir. Y es que, bueno, en principio les comenté que la luz que sale del microscopio es llevada con una fibra multimodal a los arreglos para medir el perfil transversal de la fluorescencia y el espectro. Pero para este caso, lo que se hace es que se utiliza, de la salida del microscopio, se utiliza un acoplador de fibra monomodo y eso hace que el número de cuentas que salen allí del microscopio se pierda bastante, pues porque tengo un acoplador monomodo. Y
Bueno, tengo el acoplador y uno de los brazos pues es llevado a un detector de cuentas de fotones y en el otro también, pero en el otro se aplica un retraso temporal. Y las dos señales son llevadas a un etiquetador de tiempo y según lo que ya se ha reportado es que allí debería aparecer pues el comportamiento estadístico de la fuente. Y mediante ese comportamiento estadístico, pues yo puedo asegurar que es una fuente del tipo determinista. Se espera ver esta función que aparece allí, que está reportada muchas veces en la literatura. Entonces es una medición que se está intentando medir en el laboratorio. En lo que hemos avanzado es en poder tomar los perfiles de la fluorescencia, ya no con una fibra multimodo, sino con el acoplador de fibra, para lo que hemos seguido incrementando la relación señal a ruido y hemos ido mejorando estas imágenes que en principio pues no se habían tomado así como tan claras. Y se han hecho intentos de la medición de la función de correlación en los cuales hemos ido incrementando el número de cuentas. No sé si lo mencioné allí, pero nuestro sistema tiene una mesa de un barrido nanométrico y el sistema es afectado por vibraciones, por cualquier tipo de vibración. Entonces, mantener el sistema allí estable es bastante laborioso. Entonces, últimamente ya lo hemos ido, ya sabemos cómo hacer para que no se desestabilice tanto el sistema o las condiciones para que no se pierdan abruptamente el número de cuentas, lo que nos ha permitido a nosotros tener un número alto de cuentas. Al inicio no llegaban acá mucho más de 60 cuentas. Estas son cuentas en correlación y este pues, es el tiempo de integración. Y pues bueno, eso es algo que se está haciendo más recientemente en el laboratorio. Eh, y ya pues en cuanto a las conclusiones, en la parte teórica, pues como lo mencioné allí, en la parte del análisis modal, el modo T tiene mayor campo evanescente en la parte superior del núcleo y el modo TM tiene mayor campo evanescente en los costados pues, para este caso específico. También conclusiones en cuanto a la relación del campo evanescente, que disminuye a medida que aumentan las dimensiones del núcleo. Y también en cuanto a la parte del acoplamiento, que a medida que aumenta la distancia de separación, disminuye el factor de acoplamiento. Y en cuanto a la parte experimental, pues la configuración experimental que tenemos nos permite la caracterización de la fluorescencia y demostramos la presencia de los nanodiamantes en las muestras. Aparte de eso, pues el espectro que ya medimos, podemos ver que exhibe un ancho de banda desde 550 hasta 810 nanómetros aproximadamente, lo cual es bastante amplio y está centrado aproximadamente en 675 nanómetros. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por la presentación. Lamentablemente no nos van a quedar tiempo para preguntas para Jenny, porque todavía nos falta la presentación de Arturo, que vino muy preparado el día de hoy. Entonces, yo sí les pediría que si tienen preguntas para Jenny, se las dirijan a su correo, por favor, para pues que alcancemos a ver la presentación de Arturo. Posiblemente nos retrasemos unos pocos minutos, no sé cuánto dure tu presentación, pero no debería ser mucho más allá de la hora estipulada. Entonces ahora sí va a aplicar lo que nos ha dicho en otras ocasiones. Creo que ya las dos presentaciones anteriores pudieron haber dejado cansado a alguien. Esperemos que no sea el caso. Ya no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? No, ya no. Entonces, muchas gracias, Jenny, nuevamente por tu presentación. Y entonces invito a todos a que, si tienen alguna pregunta, contacten a Jenny directamente. Con Arturo, adelante. Ya se ve todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo voy a presentar mi trabajo que hice en la maestría y es una presentación reciclada de un congreso que asistí el mes pasado. Eh, Pues mi tema de tesis fue de materiales hiperbólicos para óptica no lineal. Este, pues primero una pequeña introducción. Lo que yo hago son, bueno,
Lo que yo diseñé fueron materiales nanoestructurados y estos los hago para poder manipular la estructura y así obtener propiedades ópticas o mecánicas o electrónicas que yo deseo. De estos materiales nanoestructurados hay diferentes posibilidades, materiales plasmónicos, o sea, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo cómo se llaman en español, en topological isolators. Y pues lo que yo hice fueron materiales hiperbólicos. Y un material hiperbólico es un medio que es altamente anisotrópico y escogiendo la geometría correcta podemos reducir el tensor de permitividad a un tensor diagonal que se caracteriza por dos componentes, la componente perpendicular y la componente paralela. Y de este tensor de permitividad podemos reducir la ecuación de dispersión a esta ecuación, que en el caso de los materiales normales, cuando las dos componentes tienen el mismo signo, esta ecuación te da una elipse, y para el caso de los materiales hiperbólicos, las componentes tienen signos opuestos y esta ecuación te da una hiperboloide, y de ahí viene el nombre de materiales hiperbólicos. Esta hiperboloide lo que nos dice es que para una frecuencia dada se puede tener un vector de onda que sea indefinido, y entonces podemos meter más luz en un volumen cada vez más pequeño. Hay diferentes materiales hiperbólicos en la naturaleza. Los que se conocen son bismuto, grafito, y pues lo que nosotros hacemos es producirlos artificialmente, combinando un metal que tiene permitividad negativa y un dieléctrico que tiene permitividad positiva. Los que se han realizado hasta ahora son sistemas multicapas. Este es un hiperlente que tienen redes de sistemas multicapas, este, nanoalambres de metal embedidos en un dieléctrico, pirámides de sistemas multicapas que están periódicamente, y esta es una representación del grafeno en 2D. Bueno, es- una de las propiedades interesantes de los materiales hiperbólicos es que con los parámetros correctos, estos pueden presentar una, para una longitud de onda donde la permitividad sea casi cero. Esto es muy interesante para la óptica no lineal, ya que cuando la permitividad tiende a cero, el índice de refracción lineal tiende a cero, y por ende el índice de refracción no lineal crece bastantemente. Queremos esto porque entonces ya no necesitamos un láser de intensidad muy alta para poder ver la respuesta no lineal. Nosotros hicimos un material que es multicapas. Tenemos, pues es metal dieléctrico, y con esto lo que nosotros queremos lograr es manipular la longitud de onda, donde vamos a tener permitividad casi cero, y queremos que sea casi, bueno, que sea la que tenemos para nuestro láser de titanio y zafiro. Y haciendo uso de la aproximación de medio efectivo, podemos llegar a una relación para las componentes principales del tensor que depende únicamente de la permitividad del metal, del dieléctrico y el ancho de las capas. Con esta aproximación, lo que vemos es que cuando tenemos incidencia normal, la única componente que vamos a ver va a ser la paralela. Y nosotros,
ZScan nosotros tenemos incidencia normal, entonces nada más vamos a utilizar esta ecuación. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es igualar esta ecuación a cero, y como ya conocemos las componentes, la permitividad del metal y del dieléctrico, entonces lo único que tenemos que hacer es modificar el ancho de las capas para poder llegar al punto de permitividad casi cero. Las permitividades del rutenio y del dióxido de titanio, que no lo mencioné, pero va a ser los materiales que vamos a usar, las sacamos de la literatura, y con estas permitividades, en la ecuación que les dije, pues ya nada más tenemos que modificar el ancho de las capas para obtener el punto de permitividad casi cero en 800 nanómetros. Se simuló una permitividad resolviendo la ecuación, y vimos que usando 10 nanómetros de rutenio y 9 nanómetros de dióxido de titanio, obtuvimos dos puntos de permitividad casi cero, uno en 800 nanómetros, que era el que queríamos, y otro que está casi en 980 nanómetros. Este no lo vamos bueno, lo vamos a ignorar porque nuestro láser no se puede sintonizar a esta longitud de onda, entonces vamos a trabajar a esta longitud de onda. La estructura se hizo utilizando Atomic Layer Deposition, y le hizo el grupo del doctor Hugo Tiznado en el CENIN. Nosotros usamos el ALD porque es una de las mejores técnicas para depositar capas homogéneas de material y poder controlar más, poder controlar mejor el ancho de las capas que van a tener un poco de, bueno, unos cuantos nanómetros de ancho. Y como resultados experimentales, pues primero al material hicimos elipsometría para ver si en realidad teníamos un punto de permitividad casi cero. Y sí lo tenemos, pero se corrió a 600, como 620 nanómetros. Y nosotros creemos que esto es porque en el proceso de deposición el rutenio se oxida, y entonces tenemos un material que tiene permitividad diferente a la que se usó para la simulación. De todos modos, estudiamos la respuesta no lineal del material, y utilizamos la técnica del ZScan, y con esta técnica podemos estudiar la refracción no lineal y la absorción no lineal. La refracción no lineal está relacionada a la parte real de la G3, y la absorción a la parte imaginaria de la G3. El sistema experimental del ZScan es este. Tenemos una placa retardadora y un polarizador para manipular la intensidad de incidencia, un divisor de haz para que primero llegue a un detector que va a tener, va a detectar la señal de incidencia. Después usamos un lente para enfocar el haz. Esto para que cuando se va disminuyendo el área del haz, lo que se hace es aumentar la intensidad pico del haz, y al ir moviendo la muestra en el eje Z, va a estar viendo diferentes intensidades dependiendo de su posición. Después se tiene un diafragma y un detector que va a medir la transmitancia después de la muestra. Y el diafragma se usa para estudiar los dos efectos. Cuando el diafragma está completamente abierto, que se llama open aperture, nosotros medimos la absorción no lineal, y este es un ejemplo de cómo se ve la traza de los datos que se miden. Y cuando tenemos el diafragma cerrado, se mide la refracción no lineal, y este es un ejemplo de la traza de los datos. Bueno, para nuestro material, nosotros vimos que en
En el CT scan abierto vimos que los datos tienen el comportamiento característico de absorción saturable. Esto quiere decir que conforme va aumentando la intensidad, el índice de refracción, no, el coeficiente de absorción no lineal, bueno, como es negativo, la transmitancia va a ir aumentando conforme la intensidad aumenta. Y lo que nos interesa de esta traza es la diferencia del pico a la unidad, ya que esta cantidad está relacionada al coeficiente de absorción no lineal. Para cada intensidad que hicimos el CT scan, medimos esta diferencia de pico a unidad y vemos que para intensidades muy bajas el comportamiento lineal se mantiene, pero para intensidades más altas el comportamiento se desvía del lineal. Esto quiere decir que probablemente tenemos componentes de orden mayor, de respuesta no lineal mayor, y para esto requerimos cambiar el modelo por otro modelo que- que toma en cuenta una intensidad de saturación. Y bueno, para las intensidades bajas donde el comportamiento sí es lineal, pudimos calcular el coeficiente de absorción no lineal. Ahora para el CT scan cerrado, la traza ahora nos muestra un comportamiento que es de autoenfocamiento, es decir, el índice de refracción no lineal es positivo. Y ahora lo que queremos es la diferencia entre el pico y el valle, ya que esta cantidad está relacionada al N2. Nuevamente, al ir aumentando la intensidad de incidencia, vemos que para intensidades pequeñas se sigue el comportamiento lineal y para intensidades altas se desvía de la linealidad. Y bueno, nuevamente en la aproximación lineal pudimos encontrar el índice de refracción no lineal. Pero queremos saber si esta respuesta, no, más bien, como tenemos absorción, podemos, bueno, como tenemos absorción y como la tasa de repetición de los pulsos es muy alta, se puede inducir un efecto térmico acumulado que se esperaría que no exista porque los pulsos son muy cortos, pero como, como el efecto, la respuesta del material es más lenta que el pulso, entonces se va acumulando un efecto térmico en intrapulso, y como hay absorción, bueno, se produce un cambio en la temperatura, que produce un cambio en la densidad y finalmente se produce un cambio en el índice de refracción. Es decir, tenemos un efecto térmico de refracción que va a ser no lineal. Y queremos estudiar este efecto porque para para ciertas aplicaciones, este efecto no es deseado que exista. Y para estudiar este efecto térmico, lo que lo que hicimos fue modificar el sistema del CT scan. Agregamos un chopper que podemos variar su frecuencia, y esto hace que la cantidad de pulsos que van a incidir en la muestra va a ir reduciendo, pero se va a seguir manteniendo la intensidad pico que va a llegar. Y bueno, cuando tenemos el chopper apagado, tenemos ambas contribuciones, la térmica y la electrónica. Y cuando vamos aumentando la frecuencia del chopper, va disminuyendo la contribución térmica hasta que en cierto punto ya la diferencia pico-valle va a ser constante. Entonces podemos decir que
que nada más vamos a tener la componente electrónica. Entonces calculamos el índice de refracción aquí y el índice de refracción acá y podemos obtener las componentes, bueno, podemos separar las componentes y obtener el índice de refracción electrónico y el térmico. Estos resultados que se obtuvieron son consistentes con los que se calcularon antes, ya que pues, la suma de estos dos es casi igual al que reporté anteriormente. Y bueno, en resumen, diseñamos un material hiperbólico que va a tener un punto de permitividad que es cero en una longitud que nosotros deseamos. Y pues la respuesta no lineal que observamos es muy buena comparado con otros materiales como nanoprismas que tienen resonancia en la misma longitud de onda. Y la respuesta no lineal, como ya mencioné, fue muy grande, considerando que la estructura completa nada más tiene un ancho de 100 nanómetros. Y pues logramos separar bien la componente electrónica y la térmica. Y pues es todo. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Y bueno, recalcar, ¿verdad?, que Arturo sí siguió la pauta de tener una presentación de alrededor de 20 minutos. Lo cual también se agradece porque nos deja margen de que se puedan realizar al menos yo creo que un par de preguntas. Así que si alguien tiene preguntas para Arturo, tenemos 4 minutos para que las puedan externar. Nadie tiene, ¿no? Ya se acaba, ahora sí quedaron cansados con las 2 horas anteriores. Yo sí quisiera hacer una pregunta, Arturo. Adelante. Considerando pues que el objetivo de esta reunión es identificar pues puntos en común en relación a esto de información cuántica, ¿has leído o encontrado en la literatura algún tipo de aplicación de dispositivo para información cuántica, basado en estos materiales pues, que tú estás estudiando? Bueno, no he leído mucho, pero estuve en un congreso de óptica no lineal y varias de las pláticas que dieron sí era óptica no lineal y cuántica. Y sí vi varias de materiales hiperbólicos, pero todavía no he leído el, el paper que sacaron de eso. Ok. A ver, Raúl. Pero sí, digo, yo creo que sí es un sistema interesante porque pues un sistema que se puede prestar a hacer guías de onda y dispositivos y pues explotar la no linealidad, ¿no? Para producir los procesos deseados. Yo creo que sí es interesante. Hay que ver cómo hacer guías de onda, eso sí. Porque se ve como medio efectivo, ¿no? Ajá. Sí, sí, y digamos, ahí hay, pues, digo, sí hay ciertos retos. Yo creo que el espesor total es muy pequeño, ¿no? Que son como 100 nanómetros, Arturo. Sí, son 100 nanómetros. Entonces, hacer una guía de onda de 100 nanómetros, pues está medio cañón, ¿verdad? Sí. Entonces, sería cuestión de ver cómo mejorar eso. Pero en principio, pues el sistema se puede usar. Yo creo que es más asequible a esto que el sistema de nanoprismas, que es más bien un sistema 2D, digamos. Ok. Hola, bueno, yo tengo una pregunta respecto a esto que estaban platicando, ¿no? Y bueno, sí, esos materiales tienen que ser así de delgados, ¿cierto? No es que se pueda crecer y seguir teniendo los mismos efectos.
¿Tienen que ser así como 100 nanómetros tipo o pueden ser más anchos, más gruesos? Pueden, sí, pueden ser más anchos, pero para que se cumpla la ecuación que uso para las simulaciones, tiene que ser un ancho menor a la longitud de onda, para que se vea como medio efectivo y no que se vean Ah, las componentes separadas. ok, gracias. Sí, pero sí podrías poner más capas, ¿no? Sí, Arturo, o sea, nada más tiene que ser más chica que la longitud de onda. Y las capas, cada capa, no todo completo. no estoy seguro si es todo las capas. Según yo es todo, pero no estoy seguro. No, yo creo que no, yo creo que son las capas. Bueno, entonces, yo creo que agradecemos nuevamente a Arturo, ya se nos hizo la una. Este, y si existen más preguntas, igual yo creo que lo podemos contactar directamente. Ok. Bueno, muchas gracias. El siguiente nada más es que no olvidemos que sí sería la siguiente semana, la semana que se retrasó debido al Congreso Nacional de Física. Entonces el siguiente nos toca en la fecha normal, que es el 22, el próximo viernes. Y ya de ahí recuperamos la periodicidad normal de uno cada 2 semanas. No, no te escucho, Karina. Necesitas- No me olvidé. ¿Que quién expone la próxima semana? Creo que ahora sí expone Ramón. Déjenme ver si está por allí que nos confirme. Un segundo. Sí, porque el 5 de noviembre entonces expondría Giselle a sugerencia del doctor Stepanov. Ujú. Entonces en la siguiente nos toca la exposición de Ramón. Ok, Ok, parece que muy ya no bien. está, entonces no nos pudo confirmar, pero ya nos había confirmado antes. Bueno, pues muchas gracias a los que expusieron. Muy interesantes sus presentaciones. Y bueno, gracias a todos. Vemos, buena Saludos. tarde, Nos vemos. que te mejores. Gracias. Yo, si llego a la próxima presentación.